haciendo referencia al aureus, Staphylococcus epidermidis, que es coagulasa negativo, y el Staphylococcus saprophyticus, que generalmente está más relacionado a infecciones urinarias. Ustedes ya han revisado en una clase las características de las paredes de un gran positivo y un gran negativo, ¿no? En las clases anteriores. La morfología son células esféricas, casi de 1 micrómetro de diámetro, los cocos jóvenes fuertemente más gram positivos, bajo efectos de fármacos como la penicilina, sufren muerte. Sus colonias pueden ser de color amarillo a naranja. En condiciones aeróbicas o microaerofílicas con mayor rapidez a 37 grados, muchas colonias toman coloración después de su incubación prolongada. Los Streptococcus son anaerobios, muy parecidos a los estafilococcus aerobios. No se olviden que tienen que distinguir quiénes son aerobios, quiénes son anaerobios y quiénes son anaerobios facultativos, ¿no? Que eso es importante por el tipo de lesiones que van a presentar en el cuerpo humano. Algunos solamente pueden vivir en condiciones donde hay oxígeno. Hay otros que pueden vivir perfectamente sin oxígeno. Y hay otros que pueden vivir en ambos, con oxígeno y sin oxígeno. En cuanto a las características de crecimiento, no se olviden que producen catalasa, fermentan carbohidratos, producen un ácido láctico sin gas, son resistentes a la desecación y al cloruro de sodio al 9 por mil. Son susceptibles a muchos antimicrobianos. Bueno, la resistencia antibiótica, ustedes saben que ha aumentado un poco, ¿no? Hay muchas personas que se automedican, van a la farmacia, a veces sin buen criterio les dan medicamentos de amplio espectro para enfermedades que deberían empezarse con antibióticos de baja potencia. Entonces, mientras más le demos antibióticos a un paciente que tiene enfermedades simples, por ejemplo, una faringitis, entonces vamos a crear resistencia porque los microorganismos tienen mecanismos para crear más resistencia. La clasificación de la resistencia hacia antimicrobianos puede ser por la producción de las beta-lactamasas y resiste a varias penicilinas, sobre todo la G, la ampicilina, ticarcilina, piperacilina y fármacos similares. Entonces, no se olviden que en farmacología van a llevar ustedes la clasificación de antibióticos, ¿no? Una gran clasificación son el grupo de las penicilinas y los parecidos, y los que tienen, los que resisten, los aditivos que resisten las beta-lactamasas. Y de acuerdo, no se olviden también que les he hablado mucho de los cultivos. De acuerdo al cultivo, sale un antibiograma y con ese antibiograma ustedes pueden definir qué antibiótico darle y que el microorganismo es sensible para hacer frente a la infección. Resistencia a la nafacilina con el gen MECA, codificador de la proteína PBP2 o PBP2A. Hay un incremento de la síntesis de la pared celular, Staphylococcus aureus, susceptibilidad intermedia a la vancomicina. Mire, entre estos antibióticos que le estoy señalando, piperacilina y vancomicina es otro tipo de antibiótico. Es de otra familia. Pero vancomicina generalmente se da cuando hay resistencia a antibióticos o en su defecto, cuando ustedes hacen cultivos y ven en el antibiograma que son sensibles para vancomicina, pero de arranque no van a dar porque este es de amplio espectro. Ahora, produce problema renal, a los pacientes renales no les van a dar. Son nafacilina resistentes, yaquinupristina y dalfopristina, que no tenemos en nuestro medio estos medicamentos, pero está descrito. La resistencia en Staphylococcus aureus hacia la vancomicina. Bueno, con el tiempo ya hay varias cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la vancomicina. La resistencia es mediada por plásmidos, sobre todo a tetraciclinas, a eritromicinas. Aminoglucósidos es frecuente en estafilococos. Entonces, no se olviden de la pared, de la estructura de la pared celular. Tiene una cápsula, es una capa de polisacáridos.
tiene una capa de peptoglicanos, tiene el ácido teicoico, que es la polisacárido A, tiene la proteína A, tiene la membrana, este es recién la membrana citoplasmática, la coagulosa y otras proteínas adhesinas de superficie, ¿no? Contienen en su pared la estructura antigénica. ¿Qué significa cuando dicen antigénica? Que es la que va a ser la estructura con la que va a hacer frente a la respuesta inmunológica. Entonces puede ser en la pared celular los polisacáridos, proteínas antigénicas u otras sustancias. En el exoesqueleto, el peptoglucano, la exposición a un ácido fuerte o lisosima. Recuerden que la lisosima nosotros tenemos, empieza por la saliva, ¿no? En la saliva tenemos la lisosima que destruye a los peptidoglucanos y es importante en la patogénesis ya que induce a producción de interleuquina 1. Ahí es donde empieza la respuesta inmunitaria, ¿no? Teicoicos, polímeros de glicerol y fosfato ribitol, la proteína A, importante en muchas cepas, contienen coagulasa sobre la superficie de la pared celular. Ustedes tienen que conocer las características de estos. Estafilococo es muy frecuente, ¿eh? Estafilococo es uno de los gérmenes muy frecuentes. Ahora, es un patógeno, no es un hospedero facultativo, o sea, con lo que había explicado, ¿se acuerdan la clase pasada? Este es un patógeno, o sea, no debemos de tener en nuestro organismo ni como germen, como parte de nuestros tejidos, de nuestras mucosas, estafilococo. En cuanto a las enzimas, tenemos la catalasa, convierte el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Ustedes saben que la fórmula del peróxido es H2O2, ¿no? Entonces, oxígeno, agua cuando reacciona con oxígeno es el peróxido de hidrógeno. La coagulasa y factor de agrupamiento, la coagulasa se une con la protrombina iniciando polimerización de la fibrina, ¿no? El factor de agrupamiento se debe a las adhesinas de fibrinógeno y fibrina. Otras enzimas tienen la hialuronidasa o factor de propagación, estafilocinasa, productor de fibrinolisis, la streptocinasa, proteinasas, lipasas, beta-lactamasas. Es importante que sepan las enzimas que producen porque eso nos va a permitir entender la fisiopatología en las infecciones, ¿no? ¿Por qué produce determinadas enfermedades? Las toxinas, tenemos exotoxinas. Alfa-toxina es una hemolicina potente. Beta-toxina degrada a la esfingomielina. El delta es toxina, disuelve los eritrocitos humanos. El gamma, este es gamma, este es delta. Toxina es heterogénea y se disocia en sus unidades en detergentes no iónicos, hemolicina, y consta de dos proteínas que forman la leucocidina. La leucocidina es conocida como la toxina de Panton-Valentin, ¿no? Produciendo 6 toxinas proteicas capaces de lisis leucocitaria. Acá para hacer recuerdo de la leucocidina, que es una toxina de 2 componentes, puede destruir leucocitos humanos y de conejos, es un factor de virulencia en infecciones adquiridas en la comunidad causada por Staphylococcus aureus. Tenemos las toxinas exfoliativas, son otro tipo de toxinas. Epidermolíticas, de Staphylococcus aureus, una A y una B. 2 proteínas distintas del mismo peso molecular. La epidermolítica A, producto de un gen y es termosensible, mientras que la epidermolítica B es mediada por plásmidos y es termolable. La toxina del síndrome de shock tóxico. Hay una especie de, hace mucho tiempo, hace años en Argentina, muchas mujeres usando tampones hicieron varias, producto del síndrome de shock tóxico, fallecieron varias, ¿no? Con infecciones severas, shock séptico, por el uso de tampones, ¿no? Tampones es un tipo de toalla higiénica que parece que por sus malos hábitos la tenía mucho tiempo y se contaminaba con el germen y producía toda la reacción inflamatoria que se agravaba la enfermedad y morían, ¿no? Y eran mujeres jóvenes. Toxina 1, similar a la enterotoxinasa, la FTSST,
no se olviden que este es un superantígeno. Ya también expliqué la diferencia de un superantígeno, ¿no? La TSST1 se une a las moléculas del complejo de inmunohistocompatibilidad tipo 2 y producen una estimulación de las células T. La toxina se asocia con fiebre. El gen que codifica a la TST identifica alrededor del 20% de los estafilococo aureus. Las enterotoxinas hay varias, la AE, GI y la KM. Es igual que el TSST1, también es un superantígeno, es termosensible y resistente a las enzimas intestinales. La ingestión de casi cerca de unos 25 microgramos de enterotoxina B provoca vómito y diarrea. Estas toxinas son estafilococos que a veces uno come una comida o algo que tiene este tipo de toxinas y les va a producir estas molestias gástricas, ¿ya? Entonces, a veces van a pensar que es más, las diarreas es más por enterobacterias, pero no. El estafilococo aureus con esta enterotoxina puede producir también síntomas, una diarrea, síntomas gastrointestinales. En cuanto a estafilococo epidermidis, no se olviden que este es coagulasa negativo. Es uno de los miembros normales de la piel humana. Está en nuestra piel, está en nuestra piel, es un saprofito. En cambio, el estafilococo aureus es un patógeno. Aparato respiratorio gastrointestinal, el estafilococo aureus invasivo produce coagulasa, genera un pigmento amarillo y produce hemólisis. Los estafilococos epidermidis no son patógenos, por lo cual son coagulasa negativa. Este es un problema, pueden infectar prótesis ortopédicas o vasculares. Recuerden que hay pacientes que tienen prótesis cardíacas como válvulas mecánicas o marcapasos o dispositivos para desfibriladores autoimplantables u otro tipo de dispositivos que se pueden infectar por estafilococo epidermidis, pero generalmente ese tipo de pacientes a veces están tan inmunocomprometidos, sus defensas están tan alteradas que producen ese tipo de infecciones. Y esas infecciones por epidermidis de estas prótesis es difícil de erradicar. El estafilococcus saprophyticus no pigmentado, resistente a la novomicina y no hemolítica, causante de las infecciones de las vías urinarias. No se olviden que este es más de las vías urinarias. La regulación de las determinantes de la virulencia, regulada por varios sistemas sensibles a señales ambientales. O sea, el pequeño ecosistema en el que va a estar el estafilococo aureus es el que va a producir sus mecanismos de defensa, ¿no? Un par de proteínas de dos componentes, una sinasa sensor y un regulador de respuesta. Estafilococo aureus contiene sistemas de dos componentes, el AGR y otros como el SARS, el CRRAB, el SR y el LYTRS. El AGR controla la actividad del gen, controla las adhesinas de la superficie, proteína A coagulasa y proteína ligadora a fibronectina. Producción también es por la producción de exoproteínas, las toxinas como las que le hablé del shock tóxico. Con densidades bajas, el promotor P2 se encuentra inactivo, disminuye la transcripción de proteínas transmembrana, AGRB péptidos precursor, el AGRD sensor transmisor, AGRC regulador de la transmisión del AGRA. Conforme a la densidad aumente, incrementa las fases estacionarias del crecimiento. El AGRA es una proteína de unión al DNA que activa a los promotores P2, P3 y P3 inicia la transcripción de la hemolicina delta en un efecto llamado RNA3. AGR también se controla por medio de una proteína de unión al DNA llamada CRA y posiblemente por otros sistemas regulatorios. SAE son exoproteínas del estafilococo aureus y el SRRAB es una respuesta respiratoria estafilocócica. El ARLS es un sensor de locus relacionado a la autólisis.
Esta es esencial en la producción de la alfa-toxina, beta-hemolicinas y coagulasa con una actividad que depende del AGR. El SRRAB también es influyente para el control de los factores de virulencia. Y el locus LYTRS también se encuentra en el proceso de autólisis en el estafilococo. En cuanto al tipo de enfermedades que produce Staphylococcus aureus, puede producir una necrosis tisular. Coagulasa para solidificar la fibrina alrededor de la herida y a su vez en el interior de los vasos linfáticos. No se olviden que si estafilococo solidifica una herida, entonces va a ser un poco más difícil que ingresen las células de la inmunidad, ¿no? Que lleguen un poco más de linfocitos, de polimorfonucleares, y entonces va a producir más infección, ¿no? Por eso es de ahí que viene más su virulencia. La supuración focal, el absceso es característico de los estafilococos. Eso es importante porque cuando ustedes ven una radiografía de tórax o ven una herida, sobre todo de piel o en algún otro lugar, cuando ven un absceso, generalmente podría ser causado por estafilococo. Y estafilococo, su crecimiento es muy rápido. Rápidamente va creciendo y va produciendo mucho daño. Cuando hay una neumonía por estafilococo, el desarrollo es catastrófico, es rápido. Pueden propagarse a través de los linfáticos, del torrente sanguíneo y otras partes del cuerpo. En la osteomelitis o en la infección de los huesos, el foco primario de crecimiento de Staphylococcus aureus puede estar en un vaso sanguíneo terminal. Es por su diseminación, ¿no? Staphylococcus aureus causa necrosis tisular, puede causar una neumonía, una infección de los pulmones, una meningitis. A nivel de las meninges, un empiema. El empiema es la colección de pus en el tórax. Endocarditis o sepsis. Endocarditis es una inflamación, una infección de las válvulas cardíacas. Recuerden que el corazón tiene 4 válvulas, ¿no? La que comunica las aurículas con los ventrículos, la izquierda es la mitral, la derecha es la tricuspidia, la que va de los ventrículos con los grandes vasos, de ventrículo izquierdo se conecta con la aorta, por ahí sale el gasto cardíaco, y del lado derecho a la arteria pulmonar, ¿no? Los estafilococos de escasa invasividad participan en infecciones cutáneas. Los cocos aeróbicos, los peptostreptococos, participan en infecciones anaeróbicas mixtas. Son anaerobios. Estafilococos también causan enfermedades por las toxinas. La exfoliación bulosa, el síndrome de la piel escaldada, se atribuye a la producción de toxinas exfoliativas. Es un tipo de infección que produce el estafilococo. Tenemos otros datos clínicos. La infección por estafilococo aureus también puede ser resultado de la contaminación de una herida. Puede ser que de repente un paciente o una persona estaba caminando, se cayó, o de repente cocinando, o una señora o una joven o alguien que estuvo cortando con el cuchillo se hizo una herida y puede infectarla. Pueden ser heridas posoperatorias. Un paciente que de repente ha sido operado de una fractura podría, por la herida de la cicatriz, infectarse. Después de un traumatismo, si se disemina y sobreviene la bacteriemia, puede producir endocarditis. Bacteriemia es cuando hay gran cantidad de bacterias hay bacterias en sangre, y como el torrente sanguíneo circula por todo el organismo, generalmente pueden esas bacterias quedarse en el corazón, ¿no? O en los huesos, produciendo osteomelitis hematógena, o va a las meninges o puede ir al pulmón. Intoxicación alimentaria causada por la enterotoxina que les había comentado. Esta intoxicación alimentaria se autolimita. Es un paciente que con historia de que ha comido algo, náuseas, vómitos, diarreas, y de pronto se pasó, ya a la semana ya está mejor, ¿no? Náuseas, diarrea, mialgias. Erupción. Puede tener estos pacientes una erupción escalatiforme. Si es muy severa, puede haber un poco de aumento de la presión con falla renal y con falla cardíaca, pero en casos graves. Esto es más para casos graves. Generalmente esto es lo que sucede, ¿no? Los casos leves.
Estafilococo aureus asociado con síndrome de shock tóxico, se puede encontrar. El problema de lo que le comenté, esa serie de casos que hubo en Argentina fue por medio de tampones que se colocaban en heridas, puede haber en garganta, casi nunca en torrente sanguíneo, ¿no? Estamos hablando del síndrome asociado a shock tóxico, ¿eh? Sangre de frente no. Podría empezar por garganta, por heridas o por los tampones, ¿no? Pruebas diagnósticas, es importante el cultivo, el tipo de colonias que produce a nivel macroscópico. Ustedes, por ejemplo, tienen una herida y piden una muestra, cultivo, gram de la herida, ¿no? Entonces vienen con un hisopo estéril, sacan una muestra de la herida, la ponen en un depósito y se lleva a microbiología para cultivar, ¿no? Se puede cultivar pus, sangre, frotis de las superficies donde están las heridas, puede ser líquido cefalorraquídeo, puede ser líquido pericárdico, puede ser líquido peritoneal, puede ser líquido pleural. Frotis de pus teñidos se observan estafilococos típicos cocos gram positivos. No se olviden que en el agar, que ustedes hacen sus prácticas en el agar, a veces ellos ya tienen unos agares especiales y hay algunos gérmenes que tienen agares especiales para su crecimiento. Entonces, el, el, el biólogo o el tecnólogo de laboratorio cultivan con la muestra que ustedes han solicitado y empieza a ver a los 2 días, lo mandan a incubadora, a ciertas condiciones para que crezca el germen y empiezan a ver cómo crece ya al día, a los 2 días va su crecimiento. Y esto de acá es un disco que contiene antibiótico y por eso ven que no ha crecido mucho germen por acá, porque como es un antibiótico está inhibiendo su crecimiento. Bueno, cultivo la muestra a 37 grados en placas de agar, producen colonias en 18 horas. Esto es variable, ¿no? Es variable. Hay algunos que son un poco más rápidos. Estafilococo aureus fermenta manitol. Eso lo van a ver en práctica. Muestras contaminadas de flora mixta pueden cultivarse con 7.5% de cloruro de sodio. La sal, ya habíamos dicho que no inhibe al estafilococo aureus. El agar, sal y manitol se emplean para detectar portadores de estafilococo aureus. Se utiliza también en pacientes con fibrosis quística. Fibrosis quística es una enfermedad congénita y es un problema cromosómico. Y esos pacientes tienen múltiples infecciones pulmonares. Y son presa fácil de este tipo de patógenos. Allá. No se olviden que acá no se cultiva nada y acá más bien sí se cultivó. Y esto blanquito que ven es el crecimiento donde se ha puesto el germen, ¿no? El estafilococo. Pruebas catalasa utilizada para la búsqueda de enzimas del complejo citocromo oxidasa. Se coloca peróxido de hidrógeno al 3%. La formación de burbujas, producción de oxígeno es indicativo que la prueba es positiva, ¿no? Eso lo van a ver más en práctica. Pruebas de coagulasa, la estafilococcus coagulasa positivo, patógeno para humano. No se olviden, los estafilococos son patógenos. Los microorganismos coagulasa negativo, epidermidis, pueden infectar, pero hay que tener cuidado con las prótesis, con los pacientes que tengan prótesis. Pruebas de susceptibilidad. La resistencia a la penicilina G puede predecirse con la prueba positiva para beta-lactamasa. O sea, esos pacientes que ya estamos pensando que tengan un grado de resistencia a penicilina, podemos hacerles la prueba de beta-lactamasa. 90% de estafilococcus aureus producen beta-lactamasa, o sea que ya son resistentes a la penicilina. Y eso es un problema, porque después hay que darle otro tipo de medicamento más potente, y si es resistente, otro más potente y más potente. En los estafilococcus aureus multidrogoresistentes. Estafilococcus aureus resiste a la anafacilina en 35 a 75% y 75%, pero en epidermidis aislados. La resistencia a anafacilina es producto de la presencia del MECA, codificador de unión con la penicilina. Los estafilococos crecen en agar, Muller, Hinton. Este es más frecuente, ¿no? Para estafilococos.
pruebas serológicas y de tipificación para Staphylococcus aureus tiene poco valor práctico. Los patrones de susceptibilidad son importantes en el seguimiento de infecciones producidas. O sea, ¿en quiénes podríamos pedir las pruebas serológicas? En aquellos que ya tienen, o sea, ya queremos hacerle un seguimiento de esta infección para determinar los estafilococo epidermidis aislados. Las técnicas de tipificación se utilizan para la diseminación de las clonas de Staphylococcus aureus. La electroforesis en gel y la secuencia multilocus son altamente discriminatorios, o sea, nos ayuda más, ¿no? Tratamiento. El tratamiento, no se preocupen tanto del tratamiento, porque el tratamiento lo van a ver, tienen primero, en farmacología ustedes van a ver todos los medicamentos, toda la clasificación, cómo actúan, cuáles son sus efectos adversos, su tiempo de biodisponibilidad, dónde se metabolizan en hígado, en riñón. Terapéutica les van a decir tratamiento, esquemas de tratamiento, cómo se da el medicamento. En microbiología me interesa que sepan todas las características de cada germen, todas sus características. Si son aerobios, anaerobios, su pared, qué toxinas, qué medios de virulencia tienen para poder producir la enfermedad. Eso es lo que más me interesa. La infección cutánea múltiple grave se presenta con mayor frecuencia. El acné, las lipasas de los estafilococos y corinebacterios liberan ácidos grasos. El tratamiento es a largo plazo empleando tetraciclinas. Es difícil erradicar los estafilococos debido a que los microorganismos desarrollan con rapidez mucha resistencia. Bacteriemia, endocarditis o neumonía producidas por Staphylococcus aureus requieren tratamientos prolongados con penicilina intravenosa resistente a la beta-lactamasa. Hay penicilinas resistentes a la beta-lactamasa que las van a estudiar, que están dentro de la familia de las penicilinas, que son como unos aditivos, ¿no? Como para que haga más resistencia ese tipo de penicilinas. Las infecciones de estafilococo epidermidis es difícil de curar debido a que se presentan en las prótesis. No se olviden, cuando estafilococo epidermidis ya infecta una prótesis, es un poco difícil el tratamiento, ¿no? Son tratamientos largos, son crónicos. Pero generalmente epidermidis no causa infección, ¿no? Está en la piel, convive con nosotros sin problema. En comparación con la Staphylococcus aureus, presenta el 75% de cepas con mayor resistencia a la anafacilina. Las cepas de Staphylococcus aureus son resistentes a la penicilina G, son susceptibles a penicilinas resistentes, las beta-lactamasas, cefalosporinas y vancomicina. Cefalosporina es otra familia de antibióticos. Tenemos cefalosporinas de primera generación, de segunda generación, de tercera y de cuarta. La de primera y de segunda generación actúan más para los gram positivos. La tercera y la cuarta actúan más para gram negativos. Vancomicina generalmente a gram positivos. Pero las cefalosporinas, de acuerdo a cuantos más grado tienen, son de más amplio espectro. Vancomicina es de amplio espectro. La resistencia a la anafacilina es independiente de la producción de beta-lactamasa, su incidencia varía, ¿no? Los antibióticos como el Linezolid y la doptomicina y la quinupristina, dalpopristina, se recetan en pacientes graves por estafilococo resistentes o en pacientes alérgicos. Esos pacientes que son alérgicos sobre todo a la vancomicina o que son pacientes con problema renal, se puede usar Linezolid. Nosotros sí en nuestro medio tenemos Linezolid. Es un medicamento caro, es muy caro. Y generalmente se utiliza es de amplio espectro. Y se utiliza en estafilococos muy resistentes, esos estafilococos que están en la UCI, pues, ¿no? En la unidad de cuidados intensivos, que han colonizado paredes, que a pesar de que uno, o sea, tiene medios de desinfección continuas, que se hace todo el protocolo de limpieza, persisten, ¿no? Persisten esos gérmenes intrahospitalarios. Doptomicina, quinosipril, eso no tenemos en nuestro medio. Epidemiología y control. La propagación por contacto adquiere importancia en el de los hospitales, ¿no? Lo importante acá es el contagio en los hospitales. Por eso es que hay si ustedes alguna vez han ido al hospital, no permiten la entrada de niños.
o sea, menos que tengan, niños no pueden ingresar porque el hospital tiene varios gérmenes. Y por más que se limpia, se hacen medidas de desinfección, puede colonizar a los niños y esos niños pueden ser portadores y después puede producirles enfermedades. La asepsia controla la propagación en los hospitales, pero los portadores de estafilococos tienen pocos métodos de prevención. En hospitales, las áreas de mayor riesgo, no se olviden que son las UCIs, la unidad de cuidados intensivos, ya sea de neonatología o la UCI pediátrica, la UCI de adultos, quirófanos, salas de quimioterapia, donde dan quimioterapia. A veces hay pacientes que vienen por quimioterapia ambulatoria, entran un día, les dan su quimioterapia, se van a la tarde. Y esos pacientes son proclives a ese tipo de infecciones. Hay que tener cuidado con ellos porque tienen cáncer y el cáncer de alguna manera los inmunosuprime. Si se colonizan con estos gérmenes, puede ser letal, ¿no? En estos sectores actúa con mayor facilidad el estafilococo aureus patógeno, puede volverse epidémico. Estafilococo aureus meticilino resistente, que es el MARSA, estaba confirmado exclusivamente en el ámbito intrahospitalario. La diseminación mundial de algunos clones de estafilococo aureus resistente a penicilina ha ido a la comunidad. ¿Qué quiere decir? Que a veces, antes el estafilococo estaba circunscrito solo a los hospitales. El MARSA, este es peligroso. El estafilococo aureus meticilino resistente, que es el MARSA, estaba solo en los hospitales, pero están viendo que hay casos que hay en la comunidad. Ha incidido el caso de enfermedades de piel, tejidos blandos, neumonías necrotizantes. Estas cepas parecen ser más virulentas. Los cultivos de MARSA se caracterizan por la presencia de leucocidina Panton Valentina, no se olviden que ese es su nombre, la leucocidina, y por la presencia del cromosoma estafilocócico MEC tipo 4, lo que explica la mayor susceptibilidad a otros agentes antibacterianos comparados con las cepas nosocomiales. Estreptococos. Introducción. Son bacterias esféricas. Recuerden que los estafilococos eran como uvas, ¿no? En cambio, estas son como cadenas. Por lo general forman pares de cadenas durante el crecimiento. Algunos son miembros de la flora bacteriana. Otros se asocian con enfermedades humanas importantes. La clasificación de los estreptococos en categorías se ha basado en una serie de observaciones. En primer lugar, la morfología de la colonia, las reacciones hemolíticas. Esas reacciones hemolíticas que tiene sobre el agar sangre. Especificidad serológica de la sustancia especifica el grupo de la pared celular y otros antígenos capsulares o de la pared celular. Las reacciones bioquímicas y resistencia a factores físicos y químicos. Características ecológicas. También se emplea otras pruebas bioquímicas y de genética para estudiar la interrelación de las especies estreptocócicas entre sí. Es importante con la clasificación determinar qué tipo de estreptococo, porque como vamos a ver, hay varios tipos de estreptococo según la clasificación de Landsfield y cada uno produce una enfermedad diferente. Entonces, esta es una de sus principales características. Ya saben que se cultiva en agar sangre, producen hemólisis, capacidad de causar hemólisis en las células rojas in vitro en diferentes grados. Puede ser una alfa-hemólisis, la lisis es incompleta de los eritrocitos. Puede ser una beta-hemólisis, hay una disrupción completa de los eritrocitos. Otros estreptococos no tienen capacidad hemolítica. Entonces, o es alfa o es beta. Sustancia, grupo específica, la clasificación que les estaba comentando de Landsfield. Los carbohidratos contenidos dentro de la pared de muchos estreptococos forman la base de la clasificación serológica de estos grupos. AHKU. El grupo A es la ramnosa N-acetilglucosamina. Grupo B, ramnosa glucosalina. Grupo C, ramnosa N-acetilgalactosamina. La D, glicerol del ácido teicoicos que contiene D-alanina y glucosa. Y el F, glucopiranosil N-acetilgalactosamina. La clasificación se suele llevar a cabo solo para los grupos A, B, C, F, G, los cuales causan enfermedades en humanos y para los que existen reactivos útiles. Es importante saber los que causan enfermedades en humanos.
porque hemos visto que hay otros que pueden ser parte de nuestra flora. Los patógenos son importantes. Los polisacáridos capsulares. La especificidad antigénica de los polisacáridos capsulares se emplea para clasificar el Streptococcus pneumoniae en 84 tipos y para tipificar estreptococos del grupo B, que es el Agallicta. Entonces tenemos el nombre, Streptococcus pyogenes, sustancia específica del grupo A, tiene una hemólisis tipo B, el hábito es garganta, piel, colonias grandes, más de 0.5 milímetros, prueba PYR positiva, inhibido por bacitracina. Enfermedades comunes, faringitis, impétigo, fiebre reumática, glomerulonefritis. No se olviden esto de la fiebre reumática. La fiebre reumática, cuando hagan medicina, van a estudiar, sobre todo cardiología, van a estudiar fiebre reumática. Tiene síntomas mayores y síntomas menores. Y de acuerdo a esos síntomas que tengan, ustedes ya hacen diagnóstico de fiebre reumática. El paciente sufre fiebre reumática y a los pocos años, o al poco tiempo, ya empieza a hacer endocarditis, va a tener problemas en las válvulas. La primera que ataca es la mitral, después la aórtica, después viene la tricuspidia y después la pulmonar. El Streptococcus agallictae, grupo B, hemólisis tipo beta, aparato genital, hidrólisis del hipurato, CAM positiva, sepsis y meningitis neonatal. No se olviden que esto es más en neonatos. Neonatos son de 0 a 28 días y esto generalmente, los neonatos, ¿por qué se contagian? Es porque salen del canal vaginal, o sea, un parto normal, y se contagian de la mamá. Se contagian y tienen sepsis, meningitis neonatal. Streptococcus dysgalactiae, subespecie Equisimilis y otros. Tenemos el CG, es una hemólisis tipo beta, infecciones en humanos, alfa, ninguno. Entonces acá el patógeno es el beta. Garganta, colonias grandes, más de 0.5 milímetros, faringitis infecciosa espiógena, similar al estreptococo del grupo A. Tenemos el Enterococcus fecalis y otros enterococos, sustancia específica del grupo D, no hemólisis, puede ser alfa, el hábitat es en el colon, crecimiento en presencia de bilis, hidrolisa esculina, no crece en cloruro de sodio del 6.5%, PYR positivo. Enfermedades, abscesos abdominales, infección del aparato urinario, endocarditis. Streptococcus bovis, del grupo D, no hemólisis, colon, crecimiento, presencia de bilis, hidrolisa, esculina, no crece en cloruro de sodio 6.5%, descompone el almidón, que produce endocarditis, comúnmente aislado de la sangre en el cáncer de colon, ¿no? Generalmente los pacientes que tienen cáncer de colon, como es rápido su crecimiento, va a haber necrosis, hay una alta irrigación, y como están ahí esos estreptococos, van a ingresar al torrente sanguíneo y van a llegar a las válvulas cardíacas. Grupo de Streptococcus anginosus, tenemos el Streptococcus intermedius, el Constellatus, el grupo S. Milleri. Son del grupo F, A, C, G y no tipificables. Pueden tener hemólisis alfa, beta o no hemólisis. Están en la garganta, en el colon, aparato genital femenino. Colonias pequeñas, antes de las especies del beta hemolíticos. Los del grupo A son resistentes a la bacitracina y PYR negativos. Patrón de fermentación de carbohidratos. Infecciones piógenas, incluso absceso cerebral. Streptococcus viridans, muchas especies, habitualmente no tipificable. Alfa y no hemólisis, boca, garganta, colon, aparato genital femenino, resistente a la oftoquina, colonias no solubles en bilis, patrón de fermentación, carbohidratos. Caries dental, el Streptococcus mutans, en endocarditis, en abscesos con muchas otras especies de bacterias. En el absceso a veces ustedes encuentran varias cantidades de diferentes bacterias.
Streptococcus pneumoniae, ninguno. Alfa hemólisis, garganta susceptible a aftoquina, colonias solubles en bilis, reacción de Kellogg positiva. Neumonía, meningitis, endocarditis. Peptostreptococcus, muchas especies, ninguna tipificación, puede ser alfa o no hemólisis, boca, colon, aparato genital. Anaerobios obligados, no se olviden, son anaerobios obligados. Absceso con otras múltiples especies de bacterias. Vamos a hablar de unos estreptococos de interés médico. Tenemos que son las enfermedades que les dije que producen. Tenemos al Streptococcus pyogenes o Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Este es un patógeno considerado prototipo de afección humana. Recuerden, es un patógeno. Microorganismos. Los cocos individuales son esféricos ovoides, se disponen en cadenas. Con frecuencia los miembros de esta cadena presentan un aspecto diplocócico y en ocasiones formas parecidas a bacilos. Son gram positivos, pero se tornan gram negativos conforme el cultivo envejece y las bacterias mueren. Las cepas de los grupos A, B, C producen cápsulas compuestas de ácido hialurónico que impide la fagocitosis. No se olviden, los que tienen la cápsula, hay problema con la fagocitosis. Sobre todo en aquellos que le sacan el vaso, hay que tener cuidado con aquellos que le sacan el vaso porque son más proclives de estas bacterias que tienen cápsula. La pared celular tiene proteínas, carbohidratos y peptidoglucanos. Es por eso que es importante que ustedes sepan bien desde la membrana de la cápsula, qué tiene un gran positivo, qué tiene un gran negativo. Eso es importante. Los pili se prolongan a través de la cápsula, contienen una parte de proteína M y están recubiertos de ácido lipoteicoico. Cultivo. La mayoría de streptococos crecen en medios sólidos en colonias discoidales de 1 o 2 milímetros de diámetro. Características del crecimiento. La energía se obtiene principalmente de los azúcares. Los requerimientos nutritivos varían entre las diferentes especies. Los patógenos humanos son más exigentes y requieren una variedad de factores de crecimiento. El crecimiento y la hemólisis se favorecen por incubación en 10% de CO2 y una temperatura del 37%. ¿Y cuánto es nuestro cuerpo? ¿Cuánto tenemos de temperatura? 37%. Por eso es un hábitat perfecto para ellos, para desarrollarse. La mayoría de streptococos son anaerobios facultativos. Proteína M, la estructura antigénica. Es un factor importante de virulencia para streptococcus pyogenes en ausencia de anticuerpos específicos tipo M. Pueden resistir a la fagocitosis. La inmunidad de la infección con estreptococos del grupo A se relaciona con la presencia de anticuerpos específicos a la proteína M, puesto que existen más de 150 tipos de esta proteína. Los grupos C y G tienen genes análogos a los del grupo A para la proteína M. Existen dos clases estructurales, la 1 y la 2. Los dominios antigénicos de la proteína M de la clase 1 muestran reacción cruzada con el tejido cardíaco, más los de la clase 1. Y esta proteína puede ser un determinante en la fiebre reumática. No se olviden, fiebre reumática, problema valvular cardíaco. La sustancia T no tiene interrelación con la virulencia. Es ácido lábil y termolábil, permite la diferenciación de ciertos tipos de streptococos por aglutinación con antisueros específicos. Hay otro antígeno de superficie denominado proteína R. Toxinas y enzimas. El Streptococcus pyogenes elabora más de 20 productos extracelulares antigénicos. Tiene la streptocinasa, que es una fibrinolicina, sustancia que transforma el plasminógeno del plasma humano en plasmina. Enzima proteolítica activa que digiere la fibrina y otras proteínas. Tiene otra toxina y otra enzima que es la streptodornasa. Es una desoxirribonucleasa streptocócica, polimeriza el ADN. En el debridamiento enzimático se emplean mezclas de streptodornasa y streptocinasa. Tiene ya la hialuronidasa. La hialuronidasa desdobla el ácido hialurónico, componente portante de la sustancia fundamental del tejido conjuntivo. Por lo tanto, ayuda a la propagación de los microorganismos infectantes. Exotoxinas pirogénicas, la toxina eritrógena. Existen tres tipos.
Exotoxinas pirógenas estreptocócicas A, B y C. La exotoxina A es la más estudiada, producida por los estreptococos del grupo A, que portan un fago. Ya hablamos del tipo, ¿no? Cómo obtenían su virulencia. Este es por un fago lisogénico. Es un superantígeno. Se ha considerado en el síndrome de shock tóxico estreptocócico. Una cosa es shock tóxico estafilocócico y otro es estreptocócico, con la fiebre escarlatina. Es diferente, ¿eh? La exotoxina C también puede contribuir al síndrome, mientras que la función de la exotoxina B no es clara. Las exotoxinas pirógenas estimulan a las células T que liberan las citocinas responsables del choque y lesión tisular. Otra, la difosfopiridina nucleotidasa. Una sustancia puede relacionarse con la capacidad de los organismos para matar leucocitos. Sus hemolicinas. El estreptococo piógeno se elabora dos tipos de hemolicinas. La estreptolicina O es activa, hemolíticamente en estado reducido, pero se inactiva con prontitud en presencia de oxígeno. La antiestreptolicina O es un anticuerpo que ataca esta, que aparece en humanos luego de la infección con cualquier estreptococo que produce estreptolicina O. Este anticuerpo impide la hemólisis por la estreptolicina O. La estreptolicina S se elabora en presencia de suero, no es antigénica y puede detenerse mediante un inhibidor específico casi siempre presente en el suero de los humanos y animales, y es independiente de las experiencias anteriores de los estreptococos. Este es importante, la antiestreptolicina O. Esta no es antigénica. Patogénesis y datos clínicos. Enfermedades atribuidas, invasión por estreptococo beta hemolíticos del grupo A. Puerta de ingreso determina el cuadro clínico principal. En cada caso, la infección difusa se extiende con rapidez, se proyecta por el trayecto de las vías linfáticas, desde los cuales la infección puede extenderse al torrente sanguíneo. Una de ellas es la erisipela, entrada por la piel con edema masivo, indurado, márgenes de la infección que avanza con rapidez. Otra, la celulitis, una infección aguda de la piel, los tejidos subcutáneos, rápida diseminación, presenta dolor, hipersensibilidad, tumefacción, eritema. Esas son la tetrada de Celso, ¿no? Posterior a una infección causada en trauma leve, quemaduras, heridas o incisiones quirúrgicas. Acá tenemos la erisipela, que tiene bordes, es indurada, dura, y esta es la celulitis, son diferentes, ¿ah? No se van a confundir, tienen características muy diferentes. Fascitis necrotizante, la gangrena estreptocócica. Infección de los tejidos subcutáneos y de la fascia, se presenta necrosis extensa de la piel y los tejidos subcutáneos que se disemina rápidamente. Acá este cuadrito es para ver lo que puede producir, las enfermedades que produce esto puede producir meningitis, sinusitis, tonsitis, faringitis, adenitis, neumonía, endocarditis, este grupo de cocos, ¿no? Fascitis, esta imagen es para ver la fascitis necrotizante. Esto es un miembro inferior y generalmente tiene esas lesiones y la pierna hinchada. Otra enfermedad es la fiebre puerperal. Aquí está más, no es peor. Puerperal. Recuerden que la puérpera es una mujer que ha dado a luz y ya terminó su gestación, ya sea por cesárea o ya sea parto normal. Cuando ya dio a luz el producto, entonces ya es puérpera. Si pasa 24 horas, puérpera mediata. No, inmediata. Si pasa más de 24 horas, puérpera mediata. Y es importante ver a una puérpera porque recuerden que el útero ha crecido grande mientras crecía el bebé adentro. Y entonces cuando ya sale el producto, el útero con sus contracciones va reduciendo de tamaño, va reduciendo y pueden ingresar. Y como hay eliminación de restos, no de restos placentarios, la placenta tiene que salir intacta de un parto, intacta, sino otros restos sanguinolentos de lo que está contrayéndose el útero, puede entrar una infección, pues, ¿no? Esos elementos sanguinolentos que elimina se llaman loquios.
Y es importante, cuando uno pasa visita a una puérpera, es importante determinar cuánto de loquios ha eliminado y si son de mal olor, porque generalmente no tienen olor. Si ya empieza a oler fétido, entonces uno podría sospechar en una infección. Bacteriemia, sepsis, infección de heridas traumáticas o quirúrgicas puede evolucionar rápidamente a bacteriemia mortal. Enfermedades atribuibles al estreptococo piógenes, hemolítico del grupo A y sus productos. Tenemos la faringitis estreptocócica. Es la infección más común causada por estreptococo piógenes, beta hemolítico. En los lactantes, niños de corta edad, la faringitis se presenta como una nasofaringitis subaguda. Cuando se refiere a subaguda, aguda, crónica, se habla del tiempo de la enfermedad, con secreción serosa líquida y poca fiebre, con tendencia a extenderse al oído medio, mastoides, meninges. Los ganglios linfáticos cervicales están hipertrofiados. En los niños de mayor edad, en los adultos, la enfermedad es más aguda y se presenta una nasofaringitis grave, amigdalitis con eritema, edema intensos de la membrana de las mucosas, exudado purulento, ganglios linfáticos cervicales dolorosos, hipertrofiados, fiebre alta. La neumonía causada por el estreptococo progresa con rapidez, es grave y con mayor frecuencia da lugar a secuela de infecciones virales. Generalmente en las infecciones, no en todas, pero a veces empieza el virus. Y son esos virus que probablemente ya tuvo una primera respuesta con nuestro sistema inmunológico y lo venció, ¿no? Y produjo un poco de daño, inflamación. Y ahí en toda esa reacción inflamatoria empiezan a ingresar las bacterias patógenas. Pioderma estreptocócico, infección local de las capas superficiales de la piel, consiste en flictemas. Una cosa es pápula. Ustedes ya en dermatología, pero ustedes sí pueden, vayan leyéndose las características de las lesiones dérmicas. Una cosa es una pápula, mácula, petequia, púrpura, ampolla, flictema. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta y saber bien la característica de cada lesión dermatológica para que ustedes cuando ven una herida, esto tiene una pápula, esto tiene una petequia, esto tiene una ampolla, tiene un flictema, es eritematoso, bordes irregulares, sobreelevados. Entonces es una descripción detallada de las lesiones dermatológicas. No van a decir una herida, no, pues no es una herida. O bueno, herida con solución de continuidad, ¿no? Pero, ¿qué ven, no? Cuando les da una descripción. Yo creo que en dermatología seguro el doctor les va a mostrar láminas y les va a decir, ya, ¿qué ven ustedes? Describan la lesión. Entonces van a decir, es una placa eritematosa, descamativa, con pápulas, que tiene mácula, que tiene todas las características, ¿no?, de la lesión. En las infecciones más diseminadas se observa en la piel eczematosa, heridas o en quemaduras y puede evolucionar a celulitis y a veces precede a la glomerulonefritis. No se olviden esto. Así como la fiebre reumática precede a la cardiopatía reumática, este tipo de lesiones puede producir una glomerulonefritis por estreptococo A. Estafilococo aureus puede ocasionar una infección clínicamente idéntica y muchas veces se identifican ambos tipos de estreptococos en la infección. Infecciones por estreptococo invasivo del grupo A, el síndrome de shock tóxico del estreptococo A, no estoy hablando del estafilococo, y fiebre escarlatina. Se caracteriza por choque, bacteriemia, insuficiencia respiratoria en múltiples órganos. Tiende a presentarse después de un traumatismo menos bajo diversas formas de infección de tejido blando. La fiebre escarlatina está acompañada de faringitis estreptocócica o infección de la piel o tejido blando. El exantema aparece en el tronco después de las 24 horas de la enfermedad y se propaga hacia las extremidades. Enfermedades post-estreptocócicas, lo que habíamos hablado, fiebre reumática, glomerulonefritis. Generalmente el periodo de latencia es 1 a 4 semanas, no pueden atribuirse directamente a la bacteria diseminada, sino una respuesta de hipersensibilidad a esta. O sea, en sí la bacteria no es la que ha causado el problema, ¿no?
sino esta respuesta inmunitaria de hipersensibilidad. La nefritis va precedida a una infección cutánea, la fiebre reumática va precedida por una infección de vías respiratorias. No se olviden, ¿no? Infección cutánea, nefritis, infección de vías respiratorias, la fiebre reumática. Fueron pacientitos que tuvieron una infección y no se les dio antibióticos, ¿no? Tal vez tomaron agua o tomaron algunas otras cosas y no se llegó a combatir adecuadamente la infección. Glomerulonefritis aguda. A veces los complejos antígeno-anticuerpos sobre la membrana basal glomerular inician la glomerulonefritis. Recuerden, la unidad estructural, la unidad fisiológica del riñón es el glomérulo. Y esa membrana basal del glomérulo, ahí se producen las reacciones antígeno-anticuerpo, y ahí produce la glomerulonefritis, la inflamación del glomérulo. En la nefritis aguda aparecen sangre y proteínas en orina, hay edema, hipertensión arterial, retención de nitrógeno ureico. Algunos pacientes mueren, otros desarrollan glomerulonefritis crónica y posteriormente insuficiencia renal. La mayoría se recupera por completo. La mayoría. En fiebre reumática, los antígenos de ciertas cepas de Streptococcus pyogenes muestran reacción cruzada con antígenos del tejido cardíaco, lo cual causa fiebre reumática. Los síntomas y signos típicos incluyen fiebre, malestar, poliartritis migratoria no supurante y evidencia de inflamación en todas las regiones del corazón. Tiene características mayores y menores, y con eso es ese diagnóstico. Pero acá tampoco les estoy describiendo para que sepan más o menos qué enfermedades produce cada germen. Me interesa que sepan. Deben de saber. Pero las características así que les vaya a pedir en el examen de cada enfermedad, eso lo van a ver en medicina. Pero sí me interesa qué tipo de enfermedad producen esas bacterias. Después de la fiebre reumática, esa carditis produce engrosamiento, deformidad de las válvulas que les había comentado. Pequeños granulomas perivasculares del miocardio sustituidos con el tiempo por tejido cicatrizal. Pruebas diagnósticas, tenemos las muestras deben ser obtenerse de naturaleza de la infección estreptocócica, o sea, si es garganta, si es piel, frotis, pus, sangre para cultivo. Ahí está miren la boca eritematosa, las amígdalas con las placas de pus. Con frecuencia el frotis de pus muestra los cocos únicos o en pares de cocos y no cadenas bien definidas. Si en el frotis de pus se observan estreptococos, pero no crecen en el cultivo, se debe sospechar de microorganismo anaerobio. Los frotis de faringe pocas veces son útiles, puesto que siempre se encuentran estreptococos viridans, con el mismo aspecto de los estreptococos del grupo A en los teñidos. Se confunden. Cultivo en placas de agar sangre. Cuando se sospecha de anaerobios, cultivar en medio anaerobio adecuado. Recuerden que cada germen tiene un medio adecuado para cultivar, no todos se van a cultivar en el mismo. Incubar 10% de CO2 con frecuencia acelera la hemólisis. Entonces ya sería un tipo de prueba, ¿no? El estreptococo hemolítico del grupo A crece en unas horas, pocos días. Estreptococos alfa hemolíticos, enterococos pueden desarrollarse con mayor lentitud y pueden tardarse una semana o más para mostrar positividad. El grado y el tipo de hemólisis y el aspecto de las coronas puede ayudar a clasificar un microorganismo en un grupo definido. Pruebas de detección de antígenos. Hay varios kits comerciales para la detección de estreptococcus grupo A. Se emplean métodos enzimáticos, químicos, para extraer el antígeno del frotis. Se utiliza la técnica también de ELISA y pruebas de aglutinación para mostrar la presencia del antígeno. Estos son otro tipo de pruebas para detección de antígenos. Pruebas serológicas puede cuantificar un aumento. Cuando se dice pruebas serológicas, son pruebas de sangre. Puede cuantificarse en aumento de anticuerpos a muchos antígenos de los estreptococos. Ya habíamos hablado de la antiestreptolicina O, ¿no? Que es el más utilizado. Esos pacientes que tienen infección, se dosa antiestreptolicina para ver un poco la actividad de la enfermedad. Inmunidad, resistencia contra la enfermedad estreptocócica es de tipo M específico.
Por lo tanto, un huésped restablecido de una infección por algún estreptococo tipo M del grupo A es relativamente poco susceptible a una nueva infección, como que ya tiene anticuerpos por el mismo tipo, pero totalmente susceptible a la infección por otro de otro tipo de proteína M. Tratamiento. Todos los piógenes son susceptibles a penicilina. Bueno, es sensible a penicilina G y la mayoría a eritromicina. Algunos son resistentes a las tetraciclinas, los antimicrobianos no tienen efecto sobre la glomerulonefritis y la fiebre reumática ya establecidas, pero se debe hacer los esfuerzos necesarios para erradicar con rapidez al estreptococo. Eliminar el estímulo antigénico y prevenir estas enfermedades post-estreptocócicas. Son enfermedades post-estreptocócicas. Epidemiología, prevención y control. A pesar de que existe el estado de portador asintomático del piógenes, en nasofaringe, periné y el organismo debe ser considerado patológico si se encuentra en cultivos u otros medios. Detección y tratamiento antimicrobiano temprano a las infecciones respiratorias y cutáneas por estreptococo del grupo A. Quimioprofilaxis antiestreptocócica en personas que sufren ataque de fiebre reumática. Los pacientitos que tienen fiebre reumática se le tiene que dar una especie de quimioprofilaxis. No van a quedar con un antibiótico de repente por buen tiempo. Y erradicar piógenes de los portadores. Tenemos el estreptococo agalactiae, es otro. Estreptococos del grupo B forman parte de la flora normal vaginal. ¿Se acuerdan que les dije que producía una infección en neonatos? Meningitis, sepsis. La infección durante el primer mes de vida puede presentarse como sepsis fulminante, meningitis, síndrome de estrés respiratorio. Del grupo C y G pueden alojarse en la nasofaringe, producir faringitis, sinusitis, bacteriemia y endocarditis. El BOVI son parte de la flora intestinal normal, en ocasiones son causa de endocarditis, causan bacteriemia y en pacientes con carcinoma de colon. Crecen en presencia de bilis, son capaces de hidrolizar esculina. El D, Streptococcus anginosus, el Constellatus y el intermedius. Estos estreptococos son parte de la flora normal, o sea, no son patógenos. Del grupo N es muy raro que presente la enfermedad humana, pero la coagulación normal, produce coagulación normal de la leche. Estreptococos del grupo EFGHKU. Estos estreptococos se encuentran principalmente en animales, en algunas especies del grupo G pueden infectar a humanos. El viridans, ¿no? Que estábamos viendo que se puede confundir con el otro estreptococos del grupo A. Incluyen el mitis, el mutans, salivadrus, sanguis y otros. Los estreptococos viridans son de los miembros más prevalentes de la flora normal del tracto respiratorio alto, juegan un papel importante en la integridad de las barreras de la mucosa a ese nivel. Flora normal. Pueden ingresar a la circulación como resultado de traumatismos y son principal causa de endocarditis de las válvulas cardíacas anormales. Algunos sintetizan polisacáridos contribuyendo a la formación de caries. Durante la bacteriemia, viridas, neumococo o enterococos pueden establecerse en las válvulas cardíacas sanas previamente dañadas y producir endocarditis. Los estreptococos alfa hemolíticos y los enterococos varían en cuanto a su susceptibilidad o antimicrobianos. Los aminoglucosos suelen incrementar la acción bactericida de la penicilina sobre estreptococos, en especial los enterococos. Estreptococos con variación nutricional. Tenemos Streptococcus defectives, el adjacens y otras especies del género Abiotropia o Granulicatella. Por lo general son alfa-hemolíticos, pero pueden ser no hemolíticos. Requieren piridoxal o cisteína para su crecimiento en agar sangre o para crecimiento como satélites alrededor de las colonias de estafilococos y otras bacterias. Son parte de la flora normal y causan bacteriemia en ocasiones o endocarditis y pueden encontrarse en abscesos cerebrales u otras lesiones. Los Streptococcus son varias especies, crecen solo en condiciones anaerobias o microaerofílicas y producen hemolicinas de forma variable. Forman parte de la flora normal en la boca, tracto respiratorio, intestino genital femenino. Pueden participar con otras especies bacterianas en infecciones mixtas por anaerobios. El pus puede tener olor fétido cuando son infectadas por estos gérmenes. Y para terminar, Streptococcus pneumoniae.
Es un microorganismo microaerófilo catalasa negativo que se encuentra dentro del grupo de las bacterias ácido-lácticas, habitan del 5 al 40%, pueden causar neumonía, sinusitis, otitis, bronquitis, bacteriemia, meningitis y otros procesos infecciosos. Son diplococos gram positivos, con la edad se convierten en gram negativos. Los agentes tensoactivos aumentan la autólisis de neumococos. La variante morfológica más frecuente aislada es la forma lisa de Griffith, que se presenta encapsulada. Cultivo conforman colonias en forma de domo, son alfa-hemolíticas en agar sangre. Su crecimiento aumenta al 5 al 10% de CO2. Su característica de crecimiento es que desprende mayor cantidad de energía por la fermentación de glucosa. Los neumococos aislados producen gran cantidad de colonias mucoides. La producción de la cápsula no es indispensable para el crecimiento sobre el agar. Estructura antigénica. El polisacárido capsular es inmunitario, distinto en cada uno de sus tipos. El polisacárido es un antígeno que induce principalmente respuesta en las células B. La porción somática del neumococo contiene una proteína M característica para cada tipo y un carbohidrato específico del grupo común de todos los neumococos. El carbohidrato se puede precipitar mediante la proteína C, sustancia presente en algunos sueros. Se produce por su capacidad de multiplicarse en los tejidos, no producen toxinas significativas. La virulencia del microorganismo es en función de su cápsula. Recuerden la cápsula del neumococo. Se evita o retarda la ingestión por los fagocitos, sobre todo en aquellos que le sacan el vaso. A esos pacientes se les da vacunas contra neumococa y los otros capsulados. Los otros capsulados son Haemophilus influenza, el meningococo. Pérdida de la resistencia neural. 40 al 70% de los humanos somos portadores de neumococos, eso es importante. Factores de pérdida de la resistencia natural. Infecciones virales. O sea, hay un primer enfrentamiento con los virus, dañan las células y ahí se meten. Intoxicaciones alcohólicas o con drogas, ¿no? Los pacientes alcohólicos o que tengan algún otro tipo de vicio. Dinámica circulatoria anormal, hay mala circulación. Otros mecanismos de desnutrición, debilidad general, drepanocytemia, hipoesplenismo, o sea, con problema con el vaso, nefrosis o deficiencia del complemento. Recuerden que hay pacientitos que tienen problemas inmunológicos ya de causa genética. Entonces, cuando hay un problema con el complemento, que ustedes lo van a revisar en inmunología, estos van a ser más proclives para infección por estreptococo neumonía que tiene cápsula. Patología. Las infecciones neumocócicas causan exudado de líquidos fibrinoso, edematoso a los alvéolos, seguido de eritrocitos, leucocitos, que producen lesiones de consolidación en el pulmón. En este exudado se encuentra gran cantidad de neumococos que pasan al torrente sanguíneo por vía del drenaje linfático. Las partes alveolares normalmente permanecen intactas durante la infección. Las células mononucleares fagocitan los residuos y reabsorben la fase líquida. Los fagocitos captan, digieren en su interior de los neumococos. Datos clínicos. El inicio de neumonía neumocócica por lo general es súbita. Fiebre, escalofríos, dolor pleural, existe bacteriemia en 10 al 20% de los casos. Debe diferenciarse de un infarto pulmonar, que es producido a veces por un tromboembolismo pulmonar, atelectasia, neoplasias, insuficiencia cardíaca, neumonía, otras bacterias. No se olviden que cuando ustedes ya hagan medicina o ya empiecen con el curso de, ¿cómo se llama este curso? Llevan un curso, bueno, en semiología también van a ver, pero hay uno que se llama instrucción médica básica, me parece, instrucción médica. Ahí ya van a ir viendo, van a estar yendo al hospital. Espero que ya termine la pandemia para esa fecha. Y van a tener que hacer diagnósticos diferenciales de una enfermedad. Plantearse su plan de trabajo y definir la enfermedad, ¿no? Y su tratamiento. Bacteriemia por neumonía presenta una tríada de complicaciones graves: meningitis, endocarditis, artritis aséptica. Pruebas diagnósticas: se extrae sangre para cultivo, se recolecta esputo. El esputo
es una buena muestra. Cuando ustedes quieran colectar esputo de un paciente, tienen que decirle, señor, se levanta en el frasco estéril la primera secreción de la mañana, esa es la más importante, porque no pueden estar enviando saliva a la muestra. Necesitamos esputo para demostrar neumococos en frutas y cultivos. Las pruebas de anticuerpos en suero no son prácticas. El esputo puedes examinar de varias maneras. Claro, la muestra puede tener varias formas de examinarse, ¿no? Frotis, cultivos. Esputo contenido gran muestra microorganismos típicos, neutrófilos polimorfonucleares, gran cantidad de eritrocitos, y es tipo específico, ¿no? Ya viendo un teñido gran, podemos determinar si es neumococo. Depende de los anticuerpos polisacáridos capsulares y la integridad fagocitaria. La inmunidad. Tratamiento. Bueno, penicilina es de primera línea, pero el 5% de 10 de neumococos ya son resistentes. Es más, ya ha aumentado esto. La dosis de penicilina G, concentración inhibitoria mínima. Esta concentración inhibitoria mínima es lo que les va a salir en sus antibiogramas. Tiene que ser de 0,1 a 2, y eso quiere decir que son medicamentos antibióticos eficaces. Neumococos son susceptibles a vancomicina, sí, pero hay que tratar siempre de empezar. No se olviden que cuando van a tratar una infección tienen que entrar por el medicamento más básico, que es sensible. Claro que ustedes cuando empiecen con un antibiótico probablemente sea empírico, ¿no? Y ya después cuando tengan los resultados de los cultivos, ya puedan dar un tratamiento mucho más específico a su paciente, ¿no? Epidemiología, prevención y control. La neumonía neumocócica explica cerca del 60% de las neumonías. Es un germen frecuente en toda población, ¿eh? Niños, adultos mayores, jóvenes. Las vacunas proporcionan el 90% de la protección contra el neumococo. Pues es importante que ustedes cuando hablen a su paciente tienen que decirle que tienen que seguir el esquema de vacunación a nivel nacional. Hay un esquema de vacunación. Se está pidiendo vacunas, no es por gusto. Salió un artículo en el New England, no me acuerdo del investigador, que dijo que las vacunas tenían mercurio y que no aportaban un gran beneficio, ¿no? Con todo respeto al investigador, este, nosotros hablamos de medicina basada en evidencias, ¿no? Hasta ahora la medicina nos ha dicho que las vacunas son de gran utilidad. Hay un grupo de gente que está en contra de las vacunas y lamentablemente por ese tipo de personas y sus creencias que se respetan pero que no son adecuadas, están apareciendo enfermedades que gracias a las vacunas se habían erradicado. Pero como no están vacunados, entonces están saliendo estas infecciones que pueden ser hasta más letales que el coronavirus. Y ustedes, por ejemplo, yo creo que van a leer más acerca de este tema. Ustedes tienen que sacar sus propias conclusiones de lo que lean, porque la conclusión no es de alguien que les ha dicho, es mejor uno leer, empaparse del tema, porque ustedes, yo creo que la familia les pregunta, la familia, los vecinos, hay mucha gente que les dice, estás estudiando medicina, me puedes decir esto, ya están preguntando, es más, probablemente ya les estén preguntando qué tomar para esto, qué puedo hacer, cómo puedo hacer con mi enfermedad, todo eso. Entonces, bueno, ustedes están avanzando poco a poco, yendo paso a paso, primero con básicas, después con clínicas, para tener una formación integral y ustedes poder dar un tratamiento óptimo, un manejo óptimo a su paciente y pueda que la paciente recuperarse y nuevamente ir a la sociedad, que trabaje y esté con su familia. Pero ustedes tienen que empaparse en el tema. No es que uno le da la clase teórica y que de repente hacen la clase práctica y ustedes mismos agarren su libro, agarren sus artículos de revisión, busquen
El conocimiento es extenso. Ahí está la información en Internet, pero buena información, ¿no? No vayan a buscar alguna, ustedes tienen que ver si son revistas reconocidas, si el artículo es, si es confiable. No cualquier información de Internet es adecuada, ¿no? Nosotros necesitamos buscar información científica que tenga respaldo científico. Entonces, estudien y sacan sus propias conclusiones y pueden explicar. Nosotros damos conocimiento que es importante, que es como parte de su formación, pero ustedes también tienen todo el deber de estudiar. Ahora, lamentablemente, por la carrera que estamos siguiendo, va a haber también problemas con el sueño, ¿no? La mayoría, yo creo que todos van a ser guardias y además el estudio, día a día que estén actualizándose con el conocimiento, les va a demandar tiempo. No les va a alcanzar el día, van a tener que utilizar la noche, la madrugada, y a veces van a tener que de repente postergar una salida con amigos, con amigas, la familia, por seguir adelante. Entonces, todo es un sacrificio, pero a las finales de cuentas, esa satisfacción de estar preparados para poder hacer frente a una enfermedad que tenga su paciente, o sea, no tiene, mm, es gratificante, ¿no? Poder estar preparado en todo sentido, que uno hizo lo máximo con todo su conocimiento por salvar una vida, es gratificante. No solamente personalmente, sino la familia se los va a agradecer, los van a endiosar. Y eso es lo importante, ¿no? Porque para eso hemos estudiado medicina, ¿no? Para salvar vidas. Esta carrera es más de altruismo, es para servir a los demás y tenemos que así nosotros prepararnos continuamente para hacer frente a cualquier tipo de enfermedades y enfermedades nuevas, ¿no? Como la que estamos viviendo ahora. Vamos a hablar algo de enterococos, que una superficie específica del grupo D antígeno es un ácido teicoico, son parte de la flora intestinal normal, crecen en presencia de bilis, hidrolizan esculina, crecen también en cloruro de sodio del 65%, son resistentes a la penicilina. Mira, esto sí ya de hecho ya de cajón de resistencia. Muchos también son resistentes a la vancomicina. Enterococcus fecalis es el más común, causa 85 a 90% de infecciones. Otro es el Enterococcus facium, causa el 5 al 10% de las infecciones. Sitios más comunes de infección: urinario, heridas, conducto biliar, sangre. Pueden causar meningitis, bacteriemia en neonatos, endocarditis en adultos. Resistencia antibiótica intrínseca, cefalosporina, a penicilina, a muchos aminoglucósidos, susceptibilidad medial por fluoroquinolonas, se inhibe con betalactámicos, ejemplo, la penicilina. Resistencia a aminoglucósida, si algunos aminoglucósidos se atribuye a enzimas enterocócicas modificadoras, la resistencia a la gentamicina predice la resistencia a otros aminoglucósidos, excepto la streptomicina. Los enterococos procedentes de una infección grave se deben someter a pruebas de susceptibilidad. Concentración inhibitoria mínima menos de 500 microgramos por mililitro. No se olviden de esto, que les va a venir el resultado. Ustedes piden un cultivo y les va a salir el antibiograma con la concentración inhibitoria mínima. Y ese es el aminoglucósido y la enzima que tiene el germen, que generalmente ya no le hace efecto la adeniltransferasa, por ejemplo, con streptomicina, fosfotransferasa con amikacina. Estos son varios tipos de aminoglucósidos. Streptomicina, que se usa como segunda línea para tuberculosis MDR. Gentamicina, que se utiliza un poco en infecciones, en varios tipos de infecciones, junto con amikacina. Tobramicina no se utiliza mucho. Estos aminoglucósidos, cuando ustedes estudien en farmacología, se van a dar cuenta que algunos tienen varios efectos adversos. En neonatos, por ejemplo, producen problema a nivel del nervio, sordera. Gentamicina, amikacina, producen sordera.
Hay mamás gestantes que recibieron mucho estos medicamentos y cuando nace el bebé a veces tienen un poco de hipoacusia y les hacen potenciales evocados para ver cómo va el funcionamiento del nervio acústico. Acetiltransferasa positivo tobramicina, adeniltransferasa tobramicina, también algo amicacina, fosfotransferasa, acetiltransferasa, no, acetiltransferasa, no, este dos no. Es gentamicina, tobramicina y amicacina. Ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tienen? Ninguna pregunta. Ya, entonces es las 8:22. Pasamos con el caso clínico. Vamos a empezar con el caso clínico, ¿ya? Vamos a hablar de un caso clínico que les he hablado en clase y les he repetido varias veces. Ya está. Paciente, mujer de 25 años, antecedentes. No se olviden que siempre cuando hacen una historia clínica necesitamos saber sexo, edad. Estos datos son importantísimos porque en mujeres hay ciertas enfermedades, en varones hay otras enfermedades y la edad también. Antecedentes. Esta pacientita, alergias, no. Operaciones, no. Medicación habitual, no toma. Después, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, tampoco. Después, antecedentes familiares, todos sanos, papá, mamá, hermanos, todos sanos. Ya. Entonces, vamos a empezar con la historia de la enfermedad. Historia de la enfermedad. En la historia clínica, ¿no? La anamnesis. Ya bueno. Vamos a poner mejor 18 años. 18 años. Ya bueno. Ya. Entonces, la historia de la enfermedad empieza así. Mamá de la paciente refiere su hija el día de hoy despertó con dolor generalizado, malestar general, sensación de alza térmica, escalofríos, niega tos, niega diarreas y refiere que estaba como cansada, que no le respondía bien y cuando le tocaba las extremidades estaban frías. Como ve que empeora, como vio que empeoraba, llamó a los bomberos y la llevaron
en la ambulancia al hospital. Me llevaron al hospital y cuando ingresó, la paciente estaba tan comprometida que ingresó por emergencia a shock trauma, que es un área crítica. Ingresó por shock trauma y tenía una presión arterial de 80 con 50 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 150 por minuto, frecuencia respiratoria 27 por minuto. Y después saturación de oxígeno estaba en 88%. FIO2 0.21, FIO ambiental. Al examen, soporosa, malestar general, regular estado de nutrición, regular estado de hidratación, responde al llamado exigente, o sea, gritan para despertarla. Pupilas isocóricas reactivas, ruidos cardíacos regulares en 2 tiempos, no soplos, no frote, no ingurgitación yugular, no reflujo hepatoyugular, no reflujo hepatoyugular, murmullo vesicular pasa disminuido en ambos campos pulmonares. Ya está. Entonces, abdomen blando, depresivo, ruidos hidrales presentes, extremidades móviles, no signos meningios, no focaliza, llene capilar más de 2 segundos. Petequias en extremidades. Entonces, teniendo este casito, les voy a dar otro dato más. Le preguntan a la mamá porque, señora, ¿pero qué ha pasado con su hija? ¿No ha notado algo raro? ¿No ha estado tosiendo, diarreas, infección, molestias urinarias? ¿Algo no ha tenido? No, mi hija ha estado normal, ella hace su vida normal, no ha tenido ningún inconveniente, no ha estado en contacto con nadie que tenga una enfermedad. ¿Qué hábitos tiene su hijo? Bueno, ¿sabe qué? Está menstruando. Y usa tampones. Ya está. ¿Quién me dice? Yo tengo una sospecha, doctora. Ya, dime. Por el llenado capilar mayor a 2 segundos es un shock y pues como mencionó el gran aumento de casos de tampones por una mal asepsia, estaríamos hablando del Staphylococcus aureus asociado a un síndrome de shock tóxico. Shock tóxico, perfecto. Está muy bien, muy bien.
Recuerden que había dos, el estafilococo producía un shock tóxico y el estreptococo también, pero el estafilococo está más relacionado con este shock, el shock tóxico por su... ¿Me puedes decir cuál es esa proteína cuál es ese antígeno que produce el shock tóxico? ¿Te acuerdas, Flor? ¿Alguien se acuerda? Lo he mencionado varias veces, es la que causa. ¿Cuál? TSS, ¿no? TSS. Ese está bien. Ese es. Ese superantígeno es el que causa el shock tóxico en el estafilococo. No se olviden, por favor, de su pacientito, que está muy bien lo que ha dicho Florcita, que por el llene capilar de más de 2 segundos ya esta pensaría en shock, pero esto también. Miren cuánto está la presión. Lo normal en una persona es presión arterial más de 90, 60 milímetros de Hg. Y miren cómo tenía la presión. Estaba baja, estaba chocada, ¿no? La frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 por minuto. Miren cómo estaba acá. Estaba taquicárdica, estaba a 150 por minuto. La frecuencia respiratoria, lo normal es de 14 a 18 por minuto. Miren, estaba polipneica. Y la saturación de oxígeno a nuestra altura, porque es diferente la altura en Arequipa o en Lima o alguna otra ciudad, en Cusco es diferente. A esta altura, la saturación a FiO 0,21 está a 88. Eso es bajo. Para acá la saturación tiene que ser mayor de 92, 93. A FiO2 0,21. Entonces, esta chiquita estaba mala, está soporosa. Ahora el examen está más o menos, pero tiene crépitos. Crépitos, que es un ruido que no es adecuado a una persona, son ruidos que se escuchan en el pulmón. Y el murmullo vesicular pasaba disminuido en ambos campos pulmonares. O sea, ya estaba comprometiendo un órgano esta enfermedad a los pulmones. El corazón, el aparato cardiovascular estaba bien, el abdomen también. El llene capilar estaba chocada. Estaba chocada. Y claro, bueno, es síndrome de shock tóxico por estafilococo. Y ahora, bueno, ahora les preguntaría el manejo. ¿Qué le van a hacer? ¿Qué le van a pedir? Por lo menos para la parte de microbiología. ¿Quién me dice? Miren que les puedo agregar algo en su seminario. Ya, Florcita, ya sé, Flor de María. Ya, ¿quién más? ¿Nadie más? Manejo. ¿Qué le van a pedir? Lo que les digo que siempre les pidan cuando tienen infecciones. Siempre les digo que le pidan algo. ¿Qué? Doctora, ya, perfecto. ¿Qué vas a cultivar? ¿De dónde le vas a pedir el cultivo? Se le haría un hisopado. ¿Hisopado o cultivo? Bueno,
Había mencionado, creo que bueno, para tomar la muestra con hisopo, no recuerdo esa parte, pero mencionaba lo del cultivo. Claro, Para pero darle más hay fácil. hay varias cosas que puedes cultivar. ¿Qué vas a pedir? ¿Cultivo de qué? Mm, ¿Quién me dijo? Señorita Esputos. ¿De qué? Esputos. Señorita Esputo, ¿De esputo? No, pues el esputo viene del aparato respiratorio. Acá no está tosiendo, aparentemente no es una neumonía, sino a veces cuando hay un shock séptico, empieza a haber un síndrome de distrés respiratorio del adulto y podemos encontrar murmullo vesicular disminuido y crépitus, pero es secundario a la infección. Y en este caso, el esputo es más para ver neumonía, o una infección de las vías respiratorias altas. Podemos pedir cultivos A ver, yo les voy a dar las opciones y ustedes me dicen. Puede ser orina, puede ser líquido peritoneal, líquido pericárdico, puede ser cultivo de sangre, puede ser cultivo de... A ver, entre esas, ¿cuál le piden? De orina. Pero tiene infección urinaria, no tiene. Ahí está, De sangre. de sangre. ¿Quién me dijo sangre? Ya, Víctor me preguntó. Judith sí me dijo cultivo de sangre. Ya, entonces su cuarto de punto también para Yesenia Calawille. Pero cultivo, me dijiste solo cultivo, pero me tenías que decir el apellido. ¿Cultivo de qué? Orina, sangre. Acá es lo mejor cultivo. Lo que van a pedir más ustedes siempre en todos sus pacientes es cultivo de sangre. Ya. Entonces, sangre, no se olviden. ¿No ven que esta paciente está comprometida en todo su organismo? Donde es más fácil que encuentren el germen, no es no es mucho en orina ni en esputo, sino sangre. Sangre. De todos los pacientes van a pedir más sangre, sangre, sangre. A no ser que vengan con síntomas urológicos, le piden orina. Síntomas respiratorios, le piden esputo. O tiene líquido peritoneal, peritoneo. O líquido peritoneal. Si tiene líquido en la pleura, de líquido pleural. Si tiene líquido en el pericardio, líquido pericárdico. Pero acá no tienen pierde con los cultivos de sangre. Ya está. Ahora, ¿qué me dice el tratamiento? Quiero todo el tratamiento. ¿Qué van a hacer desde que entra a shock trauma con ese paciente? Está mal, ¿eh? Y es una joven. Tiene 18 años. No podemos permitir que le pase algo. Si se muere, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? doctora, que antibióticos sobre todo, Pero está soporosa. como no ¿Te sé, con las acuerdas purinas. en paro cardiorrespiratorio, el ABC? ¿Qué haces? ¿Qué aseguras? Vía aérea, la intubas, catéter veno central, sonda vesical, ves orina, vas pidiendo cultivos, vas poniendo antibióticos, le vas dando retos de fluido, les vas dando ya vasoactivos, ¿qué haces? Reposición de líquido. Ya, como está chocada, le vamos a dar un reto de fluidos, ¿no? Según las guías es 30 mililitros por kilogramo de peso. Si no responde, porque tenemos un lapso de periodo de que tenemos que hacer todo por nuestra paciente, por lo menos de 3 a 6 horas, ya esa paciente tiene que estar restablecida. Si no responde el reto de fluidos, ya nos vamos a vasoactivos. ¿Alguien más? ¿Qué más harían? ¿Qué más? ¿Alguien? ¿Algo? Ya mira, hasta ahora Flor y su compañera Calle Willy. ¿Qué más? Miren que ustedes me han pedido casos clínicos. Descontaminación, soporte circulatorio.
Ya, soporte circulatorio, bueno, ya le vamos a dar reto de fluidos y si no responde, ese tipo de soporte circulatorio podría ser con los vasoactivos. Le damos medicamentos que suban su presión, ¿no? Podría ser noradrenalina, que en este caso sería mejor para ella, ¿no? Pero está soporosa, ¿no? Y está saturando bajo. De repente hace un paro respiratorio. Entonces nos aseguramos con la vía, le ponemos oxígeno, pues está saturando tan bajo, hay que ponerle oxígeno, pues, ¿no? Le ponemos una cánula binasal o una bolsa con máscara reservorio o un sistema Venturi. Hay que tratar de mejorar sus funciones vitales, está taquicárdica, hay que tomarle la temperatura, ¿cuánto está de temperatura? Le vamos dando antibiótico, como bien han dicho también, pero antes le pedimos los cultivos porque no vaya a ser que por el antibiótico negativicen los cultivos y entonces ya no va a salir el germen. Entonces le pedimos cultivos, le pasamos antibiótico y además ponemos una sonda vesical, un catéter venoso central. Si de repente empeoran los problemas pulmonar, la intubamos, la conectamos a ventilador mecánico y vamos viendo cómo va su evolución. Le pedimos hemograma, radiografía de tórax, examen de orina, pruebas de función hepática, función renal, tiempos de coagulación, grupo sanguíneo. Le vamos a pidiendo batería de exámenes suplementarios y con eso también vemos cómo va su evolución. Ya está. Sonda vesical. La sonda vesical es bueno porque con eso ustedes pueden determinar su flujo urinario. Ustedes tienen que determinar si está orinando bien, porque el flujo urinario debe ser de 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora. Si no cumple ese flujo urinario, entonces no le estamos pasando buena cantidad de líquidos. Tenemos que pasarle más líquidos. ¿Por qué baja la saturación? Porque ya la respuesta inflamatoria es tal por el germen, está chocada, que si tú tienes un paciente que está con la presión baja y probablemente no hay una buena perfusión tisular, porque cuando tienes una presión adecuada, llega buena cantidad de sangre a todos los tejidos llevando oxígeno y llevando nutrientes. Pero si no tienes una buena presión, no va a llevar oxígeno y no va a llevar nutrientes a los demás tejidos. Entonces, se compromete a una persona a nivel neurológico por la misma sepsis y esta paciente ya está chocada. Ya, controlar los superantígenos, sí, vamos a tratar de controlarla. El proceso inflamatorio no tanto, pero sí al germen, ¿no? La infección con los antibióticos. Sí, eso de penicilina intravenosa resistente a la beta-lactamasa, le podemos ir dando, no penicilina, ¿no? De repente a ella podemos irle dando ya una, de ese tipo, tenemos piperacilina tazobactam, y que es la que generalmente se usa, porque son 4, pero nosotros utilizamos más en el hospital piperacilina tazobactam, ¿no? Bueno, Víctor, la fisiopatología del shock es la vasodilatación. Nosotros lo que queremos es lo contrario, una vasoconstricción, porque como todo está vasodilatado, no nos ayuda mucho. Entonces vamos a darle más bien vasoconstrictores para aumentar un poco más la presión. No se olviden de, ustedes ya han hecho fisiología, ¿no? Sí, ustedes ya han hecho fisiología, entonces ustedes tienen que acordarse de su fisiología. ¿Qué sucede de fisiología? Porque en tercer año van a ver fisiopatología. No, vasodilatadores no vamos a dar. Vamos a dar vasoconstrictores y no responde a fluidos. Uno que actúa a nivel de receptores alfa es la noradrenalina. Ya está. Bueno, entonces, con esto ya hemos terminado. ¿Dónde está la delegada? Paola, ¿estás ahí? Sí, estoy, doctora, Ya. aquí presente. Me estabas asustando, Paola. Ya, Paola. No, sí, Entonces, sí. te espero que pases. ¿Puedes pasar lista, porfa?
¿Tienes ahí Está el bien listado? si lo pongo, claro, está bien si les digo a todos otro y lo copio en un Word. Ya, ¿Ah? si no, si tienes O, el listado, de una vez pues, para pasar lista, porque sí, sí, sí. Ya. Claro, mejor así. A ver, deme un segundo. ya está. Marco Antonio, presente. Presente, doctora. ¿Puede decir el tratamiento correcto? Sí, empezamos con una penicilina. Una penicilina. Para beta-lactamasa resistente. Piperacilina tazobactam. Ya, puede ser esa. Ya, ¿quién más? Dime. Siempre empezamos con tratamiento empírico al instante. Empezamos, ya damos indicaciones a la licenciada de enfermería para que ya les vaya colocando el medicamento. Todo a la vez, ya tú vas viendo vía aérea, cómo están los inotrópicos, los fluidos, todo. Vas pidiendo el hemograma, todo lo vas haciendo en paralelo. No se te puede escapar ningún detalle con tu paciente. Haces un buen examen físico, todo, y empiezas a darle tratamiento, el manejo, pidiendo los exámenes todo al mismo tiempo. No puedes perder con ella, no puedes perder tiempo. Tiene 18 años, se puede morir. No podemos permitir que se muera, es una paciente joven. Nosotros hacemos todo por cualquier paciente, pero por pacientes más jóvenes, mucho más. Ya, escriban presente. Todos, ya me escribieron algunos, porque ahorita eso me llega a mi, ya, José María es presidente, ya, presente, ya. Toditos escríbanme presente, por favor. Presente, ya está. Vamos. ¿Ya han terminado? Ya está. Muy bien. Entonces nos vemos al próximo miércoles, ¿ya? Hay una partecita que me falta hablarles de Neisseria, eso lo voy a completar la próxima clase. Ya, que tengan buena noche, ¿ya? Gracias, Paulita. Ya nos vemos. Cuídense. Hasta luego, doctora. Doctora, una pregunta. Bueno, primero, no se olvide de dejar de grabar para que el video se procese. ¿Para el qué? Ah, sí. Porque Ya. si es que si no si se deja grabando, no se detiene, sigue grabando. Ya, No. ya, Paulita, gracias. Ya. Ya. Entonces, cuídense. Y respecto respecto a lo que es el material de los videos y las diapositivas, quería saber si es que usted nos las iba a dar No, pero si las... o las iba a colgar en el web virtual. No, eso, el video va me parece que no solamente a mí me llega el video a mi correo. A la universidad yo creo que también le debe de llegar mi video porque con lo de las